Soy Irma Méndez de Hoyos, investigadora y profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales desde 2004 y pues he investigado, digamos, básicamente cuestiones relacionadas con la democracia, elecciones, partidos, y desde 2010 he estado desarrollando proyectos que tienen algo en común, que es un enfoque que al mismo tiempo tiene que ver con un tema, que es la calidad de la democracia. Dentro de la calidad de la democracia hay, digamos, muchos subtemas y tal vez, digamos, eso es lo que más me ha llamado la atención porque si bien me he dedicado mucho a las elecciones, al estudio de las elecciones en México, pues prácticamente desde la licenciatura, que la hice en la ENEPACatlán. Después las elecciones las estudié con un enfoque de política pública y después con un enfoque, digamos, intermedio en el doctorado. Y las elecciones poco a poco pues me llevaron a un enfoque mucho más amplio, al enfoque de calidad de la democracia. Creo que me di cuenta que si bien habíamos logrado transitar al primer peldaño de la democracia, que son las elecciones libres, limpias, faltaba mucho por construir. Y eso es lo que me brindó el enfoque de calidad de la democracia, porque lo que dice este enfoque es que la democracia es mucho más que elecciones. No puede ser menos, pero es más. Y entonces hay que construir el edificio del Estado de Derecho, de la rendición de cuentas, vertical, horizontal, hay que construir la ciudadanía, incentivar la participación y establecer un vínculo entre ciudadanos y gobiernos, y ciudadanos y partidos, que tiene que ver con otra dimensión que es la responsabilidad. Entonces, eso es lo que me ha apasionado, pensar en que para que las elecciones nos lleven como país y como región en América Latina a sociedades en donde haya mayor bienestar, tiene que haber muchas otras cosas más allá de elecciones limpias, que además en México se nos han ensuciado bastante. Entonces, este enfoque, digamos, paraguas de calidad de la democracia que he venido desarrollando desde el 2010, me ha permitido, digamos, permear varios proyectos, ¿no? Y el primero fue analizar la calidad de las elecciones a nivel local, y eso nos llevó tanto al doctor Nicolás como a mí a elaborar un libro, a tener un proyecto con el PNUD, que ha sido muy importante, que duró varios años y que nos llevó a las entrañas, digamos, de las elecciones en los estados en México y después de la democracia a nivel local y darnos cuenta un poco de lo mismo, que es a veces las elecciones no funcionan, pero no funcionan porque hay una concentración de poder en unas pocas manos en los estados. Este mismo enfoque lo hemos venido aplicando también en América Latina, ¿no? Y en América Latina el enfoque primero de calidad de las elecciones me llevó, digamos, a un enfoque hermano, le llamaría yo, que es el de las elecciones con integridad y malas prácticas. Este enfoque, gracias a mi estancia sabática en Inglaterra y a la oportunidad de trabajar con las dos, digamos, académicas que han desarrollado este enfoque, que es Pippa Norris por un lado y Sarah Birch, en Europa, en Inglaterra, me ha llevado, digamos, a incorporar esta nueva perspectiva que sigue preocupada por la calidad, pero que particularmente hace énfasis en cómo las elecciones tienen además que cumplir con otros parámetros. Me gusta este enfoque porque no solamente reivindica, digamos, la cuestión de los derechos y lo que las leyes tienen que incorporar, sino además nos obliga a pensar en la dimensión ética de las elecciones, en los ciudadanos, en la confianza, en una palabra, la integridad, ¿no? La integridad de las elecciones
y esa integridad pues es mucho mirar a lo que debería ser las elecciones, pero el enfoque también está complementado con esta otra parte de las malas prácticas, y eso nos invita a ver pues a la parte más sucia. Me gusta el enfoque porque es como mirar al cielo y al infierno, y al final eso es. En todos los países las elecciones ni son inmaculadas, ¿no?, pero tampoco totalmente sucias, y eso es lo que hace tan complicado, digamos, el estado actual de las elecciones en muchas regiones del mundo, pero particularmente en América Latina y en México. Entonces, el proyecto que actualmente desarrollo de una manera más clara desde principios del 2015 es el del enfoque de elecciones con integridad y el castigo a las malas prácticas a nivel local, aplicando una encuesta sobre la integridad de las elecciones en los estados en México, que la acabamos de aplicar en las elecciones del 7 de junio del 2015, y este mismo enfoque, pero a nivel de América Latina. Y bueno, hemos encontrado cosas muy interesantes que para nosotros es importante, porque este enfoque, si hay algo que reivindica, es que hagamos investigación para cambiar el mundo y no solo para guardar los libros y los hallazgos. El enfoque impulsa mucho la interacción entre organismos internacionales, gobiernos, académicos y funcionarios electorales. Y hemos encontrado que pues efectivamente los gobiernos en América Latina tienden a manipular las leyes electorales en dos temas fundamentales: los gastos de campaña y los medios de comunicación. México es un caso muy particular porque ha incorporado todo lo mejor de las leyes en el mundo, castigamos prácticamente todo las malas prácticas, sin embargo no se aplica la ley. Y el problema, digamos, es que si bien tenemos 10 en leyes, tenemos 0 en aplicación. Y eso, digamos, hace todavía más complejo, digamos, perseguir, digamos, y castigar las malas prácticas y con ello desincentivarlas, ¿no? En otros países, ¿no?, es otra la problemática, porque no lo han incorporado a las leyes, en muchos sentidos porque en esos países la ley sí se cumple, y si lo incorporan a las leyes saben que lo tendrían que cumplir. Entonces, la manera de manipular es infinita, y mucho de lo que se trata este proyecto es tratar de encontrar qué fórmulas, digamos, funcionan en qué países para tratar de elevar finalmente la calidad de nuestras elecciones y con ello la calidad de nuestros gobiernos y de nuestro bienestar. Y para el caso específicamente mexicano, hemos visto cómo, digamos, si bien se ha hecho reformas importantes en los órganos electorales locales, digamos, se abren múltiples huecos, ¿no?, legales y en la práctica, para que los partidos finalmente utilicen otras muy malas prácticas, como es la compra de votos, la coacción de votos, la utilización de los programas sociales. Entonces, el siguiente paso pues es hacer una investigación mucho más profunda sobre qué lleva a la gente a vender su voto y qué lleva a los partidos, digamos, a utilizar estas estrategias y no otras, y cómo cerrarles el paso. Y me gusta que este enfoque me permite ver el impacto real de la investigación más en vida, ¿no?, y en la práctica, porque se trata de hacer recomendaciones a organismos internacionales, a gobiernos locales, a funcionarios electorales, a legisladores, sobre cómo generar, digamos, y cerrar brechas y espacios que permitan pues llevar a cabo estas malas prácticas que tienen una consecuencia muy, muy grave en la confianza de la ciudadanía en las elecciones, en los gobiernos, en el Ejecutivo, en los partidos, en los diputados y senadores. Y pues, digo, si bien desconfiamos mucho de los políticos, la política es necesaria en
todos los países para poder gobernar y vivir mejor. Y hacia eso, digamos, estamos encaminadas a cómo cerrar, digamos, estas brechas que permiten, ¿no?, que la calidad de nuestras elecciones no sea la que esperamos y la que nos merecemos.